¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Congreso Noticias, edición matinal. Hoy sesiona la comisión que investiga el caso Martín Belaúnde Loza y se tiene previsto que acudan hoy el exministro Urresti y también el señor Francisco Boza. Sobre ello vamos a ir comentándoles más adelante. Ahora los invito a ver los titulares de esta jornada informativa. Leyes de sicariato juvenil y acoso callejero fueron las más importantes en seguridad ciudadana aprobadas por el Congreso en legislatura 2014-2015. Presidenta del Congreso participó en juramentación de fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde. En Comisión Orellana, presidenta del OCE revela que la Contraloría detectó 524 cartas fianzas relacionadas a COPEX con gobiernos regionales y locales. Comisión de Educación comprobó que en Chachapoyas aún no se implementa la nueva ley universitaria. Así lo reveló su presidente Daniel Mora. En esta edición les presentaremos un informe sobre la preparación del Ponche de los Libertadores, bebida emblemática con la que se brinda los 28 de julio. Empezamos contándoles que durante la legislatura 2014-2015 que acaba de culminar, la mesa directiva que preside la congresista Ana María Solórzano aprobó importantes proyectos de ley en temas de seguridad ciudadana, como el sicariato juvenil y el acoso callejero. Veamos un informe al respecto. La cifra es alarmante. 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de acoso durante su vida, ya sea con silbidos, piropos subidos de tono, frases obscenas e incluso tocamientos indebidos. El 70% de las mujeres se sienten inseguras en las calles peruanas. Por ello, el Congreso de la República, luego de recoger opiniones ciudadanas del aporte de instancias especializadas, debatió y aprobó la Ley 30.314, que previene y sanciona el acoso sexual en espacios públicos. Esta ley define el acoso sexual de la siguiente manera. Esta es una de las medidas urgentes en seguridad ciudadana. Cuando hablamos de este tema, es inevitable que nos refiramos también al sicariato, delito que lamentablemente involucra a niños y adolescentes. Con la Ley 30.250, los niños y adolescentes involucrados en actos de sicariato y otros delitos graves ya no serán anónimos. Con este recurso, las autoridades dispondrán de un completo banco de datos para monitorear el accionar de todos los menores que, en algún momento, fueron retenidos a nivel policial, fiscal o judicial. Este registro será confidencial y solo accederán a él las instituciones involucradas en las investigaciones. Con esto, el objetivo es disminuir la incidencia de crímenes perpetrados por menores de edad, brindándole a la policía y el Poder Judicial las herramientas necesarias para poder actuar respetando la Constitución y los derechos ciudadanos. De otro lado, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, participó en el acto de juramentación de Pablo Sánchez Velarde como titular de la Fiscalía de la Nación para el periodo 2015-2018. Tenemos el informe. En el auditorio principal del Ministerio Público, Pablo Sánchez Velarde juramentó como nuevo titular de la Fiscalía de la Nación para el periodo 2015-2018, en presencia del jefe de Estado Ollanta y la titular del Parlamento, Ana María Solórzano. Propuso un cambio de actitud de las autoridades del sistema de administración de justicia, con el objetivo de recuperar la confianza de la ciudadanía. Asistieron también la tercera vicepresidenta del Parlamento, Esther Capuñay, y los parlamentarios Octavio Salazar, José Urquizo, Rolando Reategui, José Luna, Marco Falconi y Rosa Mavila, quienes destacaron lo anunciado por Sánchez Velarde, acercar el Ministerio Público al ciudadano y fortalecer la labor fiscal en sus distintas modalidades, sobre todo en el área de prevención de delito. El fiscal de la Nación ha ejercido por casi 10 años como fiscal superior titular de Lima, de 1994 al 2004. Además, fue fiscal adjunto superior y fiscal provincial provisional. Informó Perla Villanueva, Congreso Noticias.
Y a 4 días de la elección de la nueva mesa directiva del Congreso, el vocero de Perú Posible, Renan Espinosa, confirmó que su bancada apoyará una lista alternativa. Aseguró que ven con buenos ojos la eventual postulación de Víctor Andrés García Belaúnde, pero que aún nada está dicho. Nosotros particularmente tenemos un acuerdo de bancada, no vamos a apoyar a ninguna lista que venga del oficialismo, sea Marisol, sea Josué, sea quien fuere. No vamos a apoyar, y se lo hemos hecho saber, no vamos a apoyarlos, sencillamente. Bueno, yo he opinado en un comienzo que Víctor Andrés me parece sin duda una persona que tiene experiencia, casi 20 años en el Congreso no es en vano, hay que verlo del lado positivo. Ahora él sabe pues cuáles son las triquiñuelas y los manejos políticos que eso amerita, así que vamos a ver qué opinan los demás y ver esa posibilidad. Pero nosotros estamos firmes y convencidos que tenemos que apoyar una lista alternativa, más allá de cómo la califique, segunda, tercera, cuarta, una lista alternativa para poder llevar al Congreso en un manejo mejor. La Contraloría General de la República detectó 524 cartas fianzas relacionadas a las empresas Copex y Copem, ambas vinculadas a la red mafiosa de Rodolfo Orellana, así lo informó Magali Rojas, presidenta ejecutiva del órgano supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, ante la comisión que investiga el tema. El informe no contempla la eventual existencia de medidas cautelares, obligando a las entidades a recibir las cartas fianzas emitidas por empresas no sujetas al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros. Así lo señaló la titular del órgano supervisor de las contrataciones del Estado, Magali Rojas, quien explicó el rol de su institución. Existe, por parte del mismo SEACE, una alerta automática para efectos del registro, pero el registro de las cartas fianza está relacionado directamente al registro del contrato, ya que la carta fianza es un elemento que se requiere para la firma del contrato. Entonces, el módulo de contratos del SEACE establece la posibilidad de registrar todos los elementos que forman parte de la firma del contrato. La funcionaria agregó que la Contraloría General de la República aún no remite las fotocopias de las 176 cartas fianzas que fueron solicitadas por el OCE. Establecer una carta fianza electrónica. Con esta innovación, que obviamente estaría en principio a costo de las entidades bancarias y financieras sujetas al ámbito de la SBS, se solucionarían o se evitarían, mejor dicho, dos problemas. Primero, las cartas fianzas falsas, que ya el presidente del tribunal comentará en qué casos han habido y cuántas han habido, porque realmente son bastante casos de falsificación de cartas fianza. Y el otro problema es la emisión de cartas fianza por entidades no autorizadas por la SBS. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde señaló que Copex no está autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros para emitir cartas fianzas. Por ello preguntó por qué el OCE no sancionó a dicha cooperativa a la que calificó como estafadora. Hay una responsabilidad para empresas tramposas que parten del principio de la trampa, porque ellos saben. Uno que contrata con el Estado sabe perfectamente bien qué cosa puede entregar como carta fianza. Eso lo saben, pero de todas maneras, si no, ni se presentan, ellos saben, y se presentan sabiendo que pueden trampear. Entonces, ¿cuál es la sanción finalmente? ¿Cuál es la sanción? A la empresa y a los empresarios que están atrás de la empresa. Por otro lado, el presidente de la Comisión Investigadora Rodolfo Orellana, Vicente Ceballos, calificó de grave que no se haya fiscalizado a tiempo a Copex. Toda esta serie de contratos que se han dado. El congresista Tito Valle en su momento manifestaba que solo su región ha recibido 104 cartas fianza, ¿no? 104 cartas fianza. Y una región bastante pequeña, digamos, a nivel país, ¿no? ¿Usted se imagina, dimensión país, cuántas cartas fianzas? Ese informe que usted hace alusión de 524 cartas, entiendo que es una evaluación integral de las diversas cooperativas que han estado otorgando estas cartas fianza de forma irregular, ¿no? Yo tengo aquí un consistenciado de información. Solo Copex tiene 325 cartas que superan los 500 millones de soles. También asistió Oscar Canepa, quien informó sobre su participación en la empresa Investigaciones Corporativas SAC. Informó Congreso Noticias. El despacho del congresista Alberto Beingolea, en coordinación con la Asociación Civil Juventud Social Cristiana, organizaron el foro Degradación Social con el fin de elaborar propuestas de gobernabilidad. Conocer la realidad social desde un enfoque juvenil fue uno de los temas principales del foro denominado Degradación Social, y es que la violencia se encuentra casi en todos lados de los ámbitos de la vida de los jóvenes. Si nosotros empezamos a discutir sobre la seguridad ciudadana, sin hablar sobre libertades,
sin hablar sobre una educación correcta, no podemos interpretar la realidad nacional dentro de su enfoque global. Entonces, la siguiente, por favor. En realidad, ¿cuáles son los puntos sobre los cuales tenemos que entrar a tallar para poder definir lo que es la anomia social? La siguiente, por favor, le agradecería. Yo recuerdo, Emilio Durkheim definía a la anomia social como la incapacidad del Estado y la incapacidad de su sociedad y de sus individuos para poder lograr en su conjunto y en un trabajo mancomunado los fines que como sociedad se especifican. Entonces, si nosotros creemos que debe existir seguridad ciudadana en nuestro país, pero a la par manejamos en un brevete, o nos vamos un sábado por la Cosa Verde, o nos vamos al malecón y hemos ingerido licor, ¿estamos promoviendo la seguridad ciudadana? En realidad nos encontramos en una posición crítica, nos encontramos con la autoridad moral suficiente para poder decir, necesitamos una seguridad ciudadana y es el Estado el responsable y el único responsable de la anomia social en nuestro país. Al igual que en otras partes del mundo, el problema de la violencia juvenil ha sido abordado sistemáticamente por la sociología, la psicología, la criminología y otras disciplinas jurídicas, ya que siempre ha llamado la atención de los estudiosos e interesados por los problemas sociales. La corrupción comienza desde robarse un sol o el vuelto de un sol, así como copiarse un examen. Eso también es corrupción. Y sin embargo, nosotros convivimos con la corrupción. Somos tolerantes con la corrupción. Aceptamos la corrupción como parte de nuestras vidas. Y eso es terrible porque indica que los valores entonces están distorsionados. El parlamentario Alberto Bengolea hizo una importante reflexión sobre el exceso de información que hasta cierto punto deshumaniza a la persona, considerando que tiene que ser una herramienta para ayudarnos y no para someternos. Tenemos pues un problema bien serio para entender que estas cosas de la modernidad que son tan importantes no son más que herramientas, que tendrían que servirnos exactamente para buscar información, para estar informados y para crecer como sociedad. Y no al revés, como suele ocurrir ahora, que nos sirven para estar más bien más desinformados, porque nos absorben absolutamente todo el tiempo. El tiempo que antes utilizábamos para leer un libro o para tener una buena charla, ahora lo utilizamos en, ya ni siquiera chatear, ya no sé cuáles son los verbos, pero, ¿no es cierto?, en sumergirnos en las redes y no precisamente para crecer. Todo lo contrario, lo que tendríamos que utilizar para mejorar, ahora más bien nos quita tiempo. Y nos quita un montón de tiempo. Además, para deshumanizarnos cada vez más, ¿no? Se manifestó también que la educación habla del gran desafío que es educar en nuestra época y de la problemática que conlleva no tener los conocimientos y las herramientas necesarias para poder brindar una educación completa y saludable a las nuevas generaciones. Denis Ávila, Congreso Noticias. Y la implementación de la nueva ley universitaria, así como los alcances de la Ley de Educación Técnico Superior, fueron los temas que llevaron al presidente de la Comisión de Educación a visitar las ciudades de Bagua y Chachapoyas, en la región Amazonas. Veamos cuáles fueron los resultados. Amazonas fue el último destino del presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora Ceballos, en su recorrido por diversas regiones del país para conocer in situ el proceso de implementación de la nueva ley universitaria a un año de su entrada en vigencia. En la ruta, el parlamentario debió sortear muchas dificultades, pero aún así logró arribar a la provincia de Bagua, donde pudo verificar, según su opinión, la lamentable situación de la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía, la cual, a 5 años de su creación, aún no cuenta ni con alumnos, ni con profesores, y menos con un local institucional. El que mucho abarca, poco aprieta. ¿Para qué le quieren, miren esa carga? Negocios globales. Cuando salen eso con ese título no debe dar trabajo porque no existe en otras universidades ese nombre. Hasta en eso tienen que cuidarse. ¿Cuáles son las facilidades a la población que hay que ayudar acá? A los campesinos, su labor de extensión y de proyección social. El presidente de la comisión organizadora de esa casa de estudios, Jorge Aliaga Gutiérrez, atribuyó esa situación a la falta de apoyo tanto del Poder Ejecutivo, así como del gobierno regional y local de esa jurisdicción.
Estamos en una infraestructura prestada por la municipalidad y no contamos aún con la infraestructura necesaria para iniciar la actividad académica. Sin embargo, debemos reconocer y agradecer a las instituciones públicas como el Instituto Pedagógico Superior César Vallejo de esta localidad y también el Instituto Tecnológico, quienes nos han ofrecido el apoyo para blindar sus ambientes que son buenos a fin de iniciar las actividades académicas. En Bagua, el congresista Mora constató también las pésimas condiciones en las que viene funcionando la filial de una universidad privada. No es crear una universidad por crear. Acabamos de pasar por una universidad que se llama César Vallejo. Una vergüenza. Una ofensa para los estudiantes. Entonces lo que queremos nosotros es tener una universidad pública de calidad. Que los más pobres, los que menos recursos tienen, reciban una educación igual o superior a la que tiene la mejor privada del país. Ese es el objetivo de la ley. Posteriormente, el legislador presidió en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas una audiencia pública en la que aclaró que la nueva ley universitaria no tiene un sentido político, sino que es de carácter técnico. Dijo que la educación superior no ha contribuido al crecimiento del país y que en muchos casos solo ha servido para que algunas autoridades se llenen los bolsillos. Agregó que el mayor problema es la corrupción. Ha pasado un año, no se ha cumplido realmente como hubiéramos querido todos los aspectos de esta ley, pero creo que hemos avanzado un poco. Aunque le parezca mentira, son las universidades privadas las que más han avanzado. Se ha avanzado casi un 80% en cuanto a las universidades privadas y un 30% en cuanto a las universidades públicas. El vicerrector académico de la Universidad Nacional, Toribio Rodríguez de Mendoza, de Chachapoyas, Óscar Gamarra Torres, dijo que en su institución la implementación de la nueva ley universitaria había tenido ciertos obstáculos, sobre todo relacionado al proceso de acreditación. En el debate que tenemos y que teníamos al interior de la universidad, en definitiva, hay resistencia en nosotros todavía como en el colectivo de docentes, en estos procesos de acreditación. Pero aquí en la universidad hemos zanjado esta discusión y estamos todos apostando por un proceso de acreditación. En otro momento, el legislador explicó también los beneficios de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. Los representantes de los institutos y escuelas de educación superior de esa jurisdicción felicitaron la promoción y los alcances de esta iniciativa. Aparte de lo que es beneficios para los estudiantes, se están viendo buenos beneficios para los que son maestros. Los egresados o los docentes que están laborando en la institución. Al concluir la reunión, el presidente de la Comisión de Educación del Parlamento reiteró su compromiso de seguir apoyando cualquier iniciativa que conlleve a elevar la calidad educativa en el país. Informó Vilma Mondragón, Congreso Noticias. Hacemos una pausa en Congreso Noticias, edición matinal. Al regresar, traemos detalles sobre la audiencia pública realizada por el congresista Yehude Simón. Volvemos con eso y mucho más. El Congreso de la República es mucho más que noticias. Es historia. Es opinión. Es cultura. Es debate. El Congreso de la República también es televisión. Tu congresista no trabaja solo. Para un mejor trabajo, tu congresista cuenta contigo. Juntos hacemos el Congreso. Estas escenas son cosas del pasado. La Policía Nacional del Perú ha implementado un nuevo modelo de intervención de tránsito denominado bloqueo en cápsula. Este nuevo modelo único de operativos evitará intervenciones policiales irregulares y aisladas a un solo vehículo, eliminando la posibilidad de coimas. Además,
Su configuración, que consiste en encapsular 10 vehículos a un lado de la pista, permitirá que el tráfico fluya sin ocasionar congestionamiento. El bloqueo en cápsula será realizado por grupos de 20 efectivos policiales al mando de un oficial, que será ejecutado solo por la Policía de Tránsito. Colabora con la Policía Nacional y ayuda a mejorar el tránsito de nuestra ciudad. Comisiones. Las comisiones son grupos de trabajo especializados y de ellas depende en su mayoría que las leyes y resoluciones legislativas que sanciona el Congreso de la República guarden coherencia no solo con la Constitución, sino con las leyes en vigor y sean aplicables en beneficio del país. Las comisiones tienen la misión de absolver consultas, opinar, sugerir la aprobación, modificación, rechazo, archivamiento de las proposiciones que se les somete. Nuestro trabajo alcanza cada rincón del país, cada hogar donde el bienestar llega, cada empresa que nace, cada empleo que se crea, cada camino que nos une, cada producto que se exporta. Cuando el país crece, allí estamos presentes, porque las leyes que hacen que el Perú esté mejor se dan aquí, en el Congreso de la República, donde nacen las leyes que mueven al Perú. El Congreso de la República es mucho más que noticias. Es historia. Es opinión. Es cultura. Es debate. El Congreso de la República también es televisión. Porque queremos que nuestra tierra pueda crecer mejor. Tú me elegiste para el Congreso y yo cumplo con trabajar, porque anhelamos un nuevo día para nuestro país. Todos unidos sin excluirnos vamos a trabajar. Juntos hacemos el Congreso. ¡Flaca, apúrate! Amiga, estoy saliendo. Esto no está bravazo. ¿Bravazo? Ya, en un rato llego. Todos los días tomamos decisiones para pasarla bien. Toma siempre la decisión correcta. ¡Qué buena pichanga, sí! Nos tomamos unas agüitas. No, estoy manejando. Y tú también. Hay que ser imprudente, ¿ah? Nunca tomes y manejes. Cambiemos de actitud. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Perú. Progreso para todos. Congreso Televisión es información al instante de todo lo que acontece en el Parlamento Nacional. Aquí usted podrá enterarse del trabajo de los congresistas, del cumplimiento de sus funciones, de legislación, de representación y control político. Sepa cuáles son las normas que rigen en el país, los casos que son fiscalizados y el resultado de las semanas de representación. Vea en vivo los debates del Pleno y de las comisiones, donde nacen las leyes que rigen el país. Vea Congreso Noticias Matinal, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Y Congreso Noticias, edición central, de lunes a viernes a las 8 de la noche. La modernización del Congreso no se detiene. Y como parte de la renovación tecnológica, se instaló el sistema de Internet inalámbrico. Congresistas, asesores y cronistas podrán hacer uso del Wi-Fi en las diferentes salas de sesiones. Esta herramienta contribuirá al eficiente trabajo parlamentario. Congreso de la República, al servicio del país.
8:30 de la mañana tenemos más información en Congreso Noticias, edición matinal. Vamos antes con los titulares de esta jornada informativa. Leyes de sicariato juvenil y acoso callejero fueron las más importantes en seguridad ciudadana aprobadas por el Congreso en legislatura 2014-2015. Presidenta del Congreso participó en juramentación de fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde. En Comisión Orellana, presidenta del OCE revela que la Contraloría detectó 524 cartas fianzas relacionadas a COPEX con gobiernos regionales y locales. Comisión de Educación comprobó que en Chachapoyas aún no se implementa la nueva ley universitaria. Así lo reveló su presidente Daniel Mora. En esta edición les presentaremos un informe sobre la preparación del Ponche de los Libertadores, bebida emblemática con la que se brinda los 28 de julio. En una audiencia pública organizada por el legislador Yehude Simón solicitaron se respete la inclusión laboral de las personas con discapacidad y familiares conforme lo establece la Ley 29973. Tenemos el informe al respecto. Con el fin de informar los derechos laborales contenidos en la Constitución, tratados internacionales y leyes, así como conocer las acciones para su cumplimiento, el congresista Yehude Simón promovió la realización de una audiencia pública sobre el tema. En el evento, especialistas en la materia dieron a conocer que en diversas regiones, municipios y otras entidades no cumplen la cuota laboral del 5% en el sector público y del 3% en el sector privado, tal como lo manda la Ley General de la Persona con Discapacidad. Si el 19% tienen origen congénito, hereditario, y un 81% tienen un origen después del nacimiento, entonces, para nosotros la segunda razón de incluir la discapacidad en la agenda pública es establecer todo un programa de prevención de la discapacidad. 8 de cada 10 personas con discapacidad lo han adquirido después del nacimiento. Por eso urge, y por eso con Enrique Sánchez Muñoz hemos presentado y ha hecho suyo el proyecto de ley del congresista Yehude Simón en el sentido de crear el Centro de Prevención de la Discapacidad. Balbín, presidente del Patronato Nacional Pro Trabajo, insistió en incluir la temática de la discapacidad en la agenda pública. Por su parte, el especialista en Derecho Laboral de CEPAL, Luis Huancapazza, disertó sobre la defensa de los derechos del referido sector de la población. Informó Elsa Iturriaga, Congreso Noticias. Con la participación de representantes de la salud relacionados al tema oncológico, el despacho del congresista Mesías Guevara organizó el conversatorio denominado Importancia de la calidad del cuidado en la enfermería oncológica en las regiones del país. El cáncer constituye un problema de salud pública a nivel mundial y se estima que se diagnostican aproximadamente 12.7 millones de casos nuevos de cáncer cada año y se prevé que para el 2030 esta cifra anual se elevará a 21.3 millones de casos nuevos. Por ello la importancia de implementar políticas que permitan prevenir esta silenciosa enfermedad. La política de prevención lamentablemente no se está viendo como debería de verse. Hay varias variables en el sistema de salud. En el sistema de salud hay un enfoque un poco materialista. Es decir, solamente nos estamos enfocando en la construcción de hospitales. Nos estamos enfocando solamente en el equipamiento electromédico o biomédico, lo cual es muy importante. Ojo, no estoy diciendo que no es importante, pero sin embargo solamente nos estamos concentrando en ello. Según el informe presentado por Melita Cosme, titular de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Enfermeras Oncólogas, se estima que en el año 2011 se produjeron 30.972 defunciones por cáncer y fueron los departamentos con mayor tasa: Huánuco, Amazonas, Huancavelica, Pasco y Junín. Los departamentos vulnerables están Huánuco, que es aproximadamente 150 pacientes por 100.000 habitantes. En Amazonas, 137, también por 100.000 habitantes. Huancavelica, 133, Pasco, 128, Huancayo, 125. Todo esto es, digamos, de los departamentos del país que tienen, digamos, unas cifras un poco más alarmantes, y qué decir Lima Metropolitana. Lo que pasa es que haciendo los estadísticos vemos que la mayoría de la población viene de las regiones.
Por su parte, el legislador Mesías Guevara señaló la importancia de suscribir un convenio donde se ponga en manifiesto el compromiso de la sociedad peruana, de enfermeras oncólogas, el MINSA y los gobiernos regionales en la atención a los pacientes con cáncer. Hay que ver las tres partes fundamentales. MINSA como ente rector nacional, el gobierno regional de todo el Perú, que tiene los recursos para capacitación, y por supuesto el tema de ustedes, las especialistas en oncología, que tienen el conocimiento. Cabe señalar que la Comisión de Salud aprobó por unanimidad la iniciativa presentada por el congresista Mesías Guevara sobre la telesalud y la telemedicina, proyectos que se encuentran a puertas de ser debatidos en el Pleno, informó Carlos Castro, Congreso Noticias. 8:37 de la mañana, el congresista Johnny Cárdenas presentó la expoferia Hualahoyo 2015 y el campeonato de motocross a realizarse en el distrito de El Tambo, en Huancayo. Se espera la presencia de miles de turistas. Más de 80 pilotos correrán en el campeonato de motocross regional conocido como Caminito del Tambo, a realizarse los días 28 y 29 de julio en la comunidad de Hualahoyo, ubicada en este distrito de Huancayo. Así lo dio a conocer el representante de la Federación de Motociclismo del Perú. El circuito va a contar con un área de mecánicas para que la recolección de aceite tenga la disposición final respectiva. Somos conscientes que es posible hacer deporte en armonía con el medio ambiente. Por Fiestas Patrias, la comunidad de Hualahoyo también presentará al público la expoferia en la que exhibirán productos agrícolas orgánicos como la calabaza, maíz, trigo, chuno y la quinoa. Nuestra finalidad como feria en este año es querer que los empresarios nacionales que están en nuestra querida capital volteen los ojos en la ciudad de Hualahoyo, porque es un valle riquísimo en su naturaleza, riquísima en su cultura, que a través de estos medios queremos hacer llegar a conocer toda su envergadura en su totalidad. El congresista Johnny Cárdenas, quien organizó la conferencia de prensa, resaltó el desarrollo alcanzado en la región. Indicó que creció gracias al esfuerzo y desarrollo de los campesinos y agricultura de la zona. Porque de los ecosistemas de montaña que vienen justamente del Huaytapallana, hace que esta zona sea privilegiada. Todo el año presenta un verdor espectacular. Y ese verdor espectacular hace de que la población, los agricultores y ganaderos puedan especializarse en algunas actividades. Al evento también acudieron representantes de la región, representantes de PROMPERÚ y la Miss Perú 2014, Sofía Rivera, informó Congreso Noticias. En el Perú existe un cóctel de múltiples ingredientes al que se le atribuyen propiedades especiales, tanto higiénicas como terapéuticas, y según cuenta la historia, fue tomado por primera vez por el libertador Don José de San Martín tras proclamar la independencia del Perú. Este trago se bebe caliente y solo cada 28 de julio. Ricardo Alba Martínez nos cuenta los detalles. Una de las tradiciones por Fiestas Patrias que se mantiene desde 1821 hasta la actualidad es el ponche de los libertadores. Se toma cada 28 de julio después del mensaje presidencial al Congreso. La receta original se guarda aquí en el Hotel Mauri. Es por eso que hemos llegado a este lugar para conocer a quien se encarga de su preparación. Vamos a verlo. Bienvenido al Hotel Mauri. Ya nos encontramos en el bar del Hotel Mauri para conversar con don Eloy Cuadros Córdoba, que es quien tiene la receta oficial del ponche de los libertadores. Y está con nosotros don Eloy. Bienvenido a usted, señor. Cuéntenos, por favor, cuál es la historia que conoce usted del ponche de los libertadores, tan tradicional en Fiestas Patrias. Bueno, ese es un ponche tradicional que el Mauri, la Fonda Mauri, se siente orgulloso de atenderle ya casi 26 años, preparando yo exclusivamente ahí en el Congreso. Cuando usted habla de la Fonda Mauri, ¿es porque este territorio, esta zona donde nos encontramos era una fonda antiguamente? Anteriormente a los lugares que daban alojamiento a toda la gente se llamaba fonda o hostal. ¿Y por qué se guarda la receta original aquí en el Hotel Mauri? Los Batman antiguos, mayor parte casi no preparaban el ponche de los libertadores.
Yo ya mucho mayor, ya aprendido, cuajado, ya como barman, tuve la oportunidad de recibir una invitación del Congreso. Esto ocurrió el año 90, ¿verdad? El 90 empezamos nosotros, ¿no? Viendo la historia del Mauri y los ingredientes que llevaban en ese tiempo, pudimos recuperar ese ponche, lo que hoy es nuestro trago también del 28 de julio. Cuéntenos cómo es un 28 de julio para usted en los últimos 25 años. Para mí me siento como uno de los peruanos felices que contribuyo cada año, cada 28 de julio, preparándole un trago tan tradicional, tan histórico, allá en el Congreso, y visitar con toda la gente que año y año me encuentro ahí en el Congreso. ¿A qué horas llega usted los 28 de julio al Parlamento? De aquí nosotros salimos a las 5 de la mañana y en el Congreso ya con todo mi personal, todos los ingredientes que compone ese ponche, estamos a las 6:30. ¿Y cuánto tiempo demora en su preparación? Bueno, yo ya me pongo de acuerdo con la encargada del discurso del presidente. Yo debo ya empezar a poner todos los ingredientes en mis 3 ollas que llevo siempre a las 8:30, 9 de la mañana, para estar ok, faltando 20 minutos, 30 minutos, cuando ya va a terminar su mensaje el presidente, nosotros arrancamos, subo todo el volumen ya de las cocinas para que caliente y preparar todo el personal para salir a su hora exactamente de la atención para ellos. ¿Cuáles son los ingredientes que utiliza el ponche de los Libertadores? El pisco, coñac, el whisky, la cerveza negra, la leche, huevos, todos van en una olla. Eso es un trago donde se prepara y se tome caliente. En la época de julio siempre ya estamos acostumbrados a nosotros la época de invierno. Entonces ese trago debe ser caliente. Ahora es un trago bastante fuerte, ¿verdad? Es un trago fuerte. Esto se puede tomar uno máximo, uno y medio. ¿Y nos podría hacer una demostración, don Eloy, sobre su preparación? Claro que sí. Voy a poner una medida que yo calculo. Estoy poniendo whisky, estoy poniendo también coñac, que también es caliente, fuerte. El pisco. ¿Qué tipo de pisco es de preferencia? Yo estoy trabajando con el pisco quebranta, que también lo utilizo para el otro trago que es el pisco sour. La clara de huevo, con todo va, con toda la yema, la leche live, para que tenga cuerpo, le da cuerpo y le da presencia para que no sea tan así transparente. Vamos a ponerle también la algarrobina. Eso es importante. Esto hay que cocinarlo, hay que calentarlo en una olla, hay que darle al 80% de calor, pero no debe hervir. Usted lo va a batir ahora, o licuar. Esto ya está listo y su canela. Es el final. Y ahí está el ponche listo para que puedan degustar ustedes. Yo le agradezco mucho por esa gentileza. Al contrario, a ustedes por recordarse y venir al Hotel Mauri y a este bar. Yo muy gustoso de recibirlos cada vez que ustedes, así como hoy, lo necesitan. Muchas gracias. Como lo hemos visto, era don Eloy Cuadros Córdoba, quien es el jefe de barmans aquí en el Hotel Mauri, contándonos la receta original y tradicional del ponche de los Libertadores, que como decíamos al inicio, se toma cada 28 de julio después del mensaje presidencial. Y que ocurrirá lo mismo este 28 de julio, en el que Perú celebra 194 años de independencia nacional. Bueno, y para quienes han tenido la fortuna de poder probarlo, me dicen que realmente es una bebida increíble. Hay que esperar entonces el 28 de julio para poder brindar, como lo hicieron los Libertadores. Vamos con más noticias. Atención jubilados, la Comisión de Vivienda que preside el congresista Johnny Lescano instaló mesas de información sobre el tercer listado de fonavistas que recibirán sus aportes. La atención es gratuita, de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Parlamento. Hemos abierto este módulo
a partir de hoy día hasta que se culmine la devolución de los aportes a los bonavistas para que vengan, vean si están o no están ellos en las listas que va a seguir sacando la comisión especial de la devolución de los aportes. Este es un trámite gratuito, ¿no? Mira, aquí en el Congreso no se cobra ni un solo centavo, son trámites absolutamente gratuitos. Lamentamos que algunas asociaciones le estén cobrando 20 soles a la gente por estas devoluciones que están haciéndose. Creo que ellos han gastado mucho más de los 1.500 soles en promedio que están recibiendo, y me parece ya una cuestión de insensibilidad. Le mostramos a los televidentes cómo se conectan. A ver, por favor, avanzamos un poquito aquí con nuestro camarógrafo también. Aquí están ya ustedes conectados con la Secretaría Técnica de Información. Claro, estamos conectados. Aquí hay una computadora. Giovanni, se le puede dar un... Ahí está. Ahí se le busca si está o no está el Fonavista para que cobre la devolución de sus aportes. En Arequipa, la Mesa de Mujeres Parlamentarias realizó una audiencia pública descentralizada denominada Violencia Familiar y los Derechos de la Mujer. Se analizaron los mecanismos de prevención sustentados en la educación de la niñez y las mejoras en la legislación vigente contra la violencia de género. Ante un auditorio lleno de mujeres arequipeñas de toda condición social, la legisladora Luisa María Cuculiza hizo un contundente rechazo a la violencia familiar y exhortó a las mujeres a reforzar la formación de sus hijos en valores para erradicar este flagelo social. Yo me pregunto, ¿dónde están esos hogares que el 36% de los hogares son manejados solamente por mujeres en este país? Y que el 42% de los hogares en nuestro país son violentos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué paz estamos hablando? ¿De qué juventud estamos hablando? Asimismo, demandó un mayor compromiso y fortaleza para denunciar todo acto de agresión de la población en general y sobre todo las víctimas. No retrocedamos ante una decisión que ya tomamos. Retroceder en la violencia es morir. ¿Cuántos casos que han retrocedido han terminado en el cementerio? Y desgraciadamente la mujer solamente ya reacciona cuando está al borde de la muerte. En el auditorio del complejo de la Antiquilla, el parlamentario Gustavo Rondón, quien también participó del evento, sostuvo que el Congreso de la República tiene una responsabilidad pendiente para mejorar las normas legales a fin de eliminar los vacíos e interpretaciones dispares. Hay baja pena que hasta los propios jueces dicen por casi nada es esto. Y lo segundo, probablemente hay vacíos que tienen que ver mucho con esto de la protección a la propia violentada, ¿no? Entonces hay dos cosas importantes que cambiar en cuanto a leyes, así que ahí vamos a estar ahora en contacto con el Ministerio Público y con el Poder Judicial. En el panel de expositores estuvo la fiscal provincial de familia de Arequipa, Nelly Montenegro Beltrán, quien se refirió a las denuncias de violencia de género en su región, y la directora de la ONG Paz Perú, Paola González Bernal, quien presentó la iniciativa Casa Isabel, ubicada en el distrito arequipeño de Socabaya. Hay una campaña importante para fortalecer a la víctima y decirle, demanda, denuncia, tú tienes derechos, vamos. Pero si el Estado a través de sus instituciones no tiene una respuesta adecuada y no la protege, la denuncia la pone en una doble situación de vulnerabilidad. Porque el agresor, cuando recuerde que la denunció, la va a pegar, la va a agredir con más gusto. Somos un grupo humano que cree que sí puede ayudar y cambiar la vida de las personas que han tenido en su vida sufrimiento y que después pueden ver la luz a través de nuestros proyectos. Antes de la audiencia pública, la congresista Cuculiza visitó las instalaciones de los centros de residencia, atención médica y capacitación técnica dirigidas por la ONG Paz Perú. Durante la legislatura 2014-2015 que acaba de culminar, la mesa directiva que preside la congresista Ana María Solórzano aprobó importantes proyectos de ley en temas de seguridad ciudadana como el sicariato juvenil y el acoso callejero. Veamos un informe al respecto. La cifra es alarmante. 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de acoso durante su vida, ya sea con silbidos, piropos subidos de tono, frases obscenas e incluso tocamientos indebidos.
El 70% de las mujeres se sienten inseguras en las calles peruanas. Por ello, el Congreso de la República, luego de recoger opiniones ciudadanas del aporte de instancias especializadas, debatió y aprobó la Ley 30.314, que previene y sanciona el acoso sexual en espacios públicos. Esta ley define el acoso sexual de la siguiente manera. Esta es una de las medidas urgentes en seguridad ciudadana. Cuando hablamos de este tema, es inevitable que nos refiramos también al sicariato, delito que lamentablemente involucra a niños y adolescentes. Con la Ley 30.250, los niños y adolescentes involucrados en actos de sicariato y otros delitos graves ya no serán anónimos. Con este recurso, las autoridades dispondrán de un completo banco de datos para monitorear el accionar de todos los menores que, en algún momento, fueron retenidos a nivel policial, fiscal o judicial. Este registro será confidencial y solo accederán a él las instituciones involucradas en las investigaciones. Con esto, el objetivo es disminuir la incidencia de crímenes perpetrados por menores de edad, brindándole a la policía y el Poder Judicial las herramientas necesarias para poder actuar respetando la Constitución y los derechos ciudadanos. De otro lado, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, participó en el acto de juramentación de Pablo Sánchez Velarde como titular de la Fiscalía de la Nación para el periodo 2015-2018. Tenemos el informe. En el auditorio principal del Ministerio Público, Pablo Sánchez Velarde juramentó como nuevo titular de la Fiscalía de la Nación para el periodo 2015-2018, en presencia del jefe de Estado Ollanta y la titular del Parlamento, Ana María Solórzano. Propuso un cambio de actitud de las autoridades del sistema de administración de justicia, con el objetivo de recuperar la confianza de la ciudadanía. Asistieron también la tercera vicepresidenta del Parlamento, Esther Capuñay, y los parlamentarios Octavio Salazar, José Urquizo, Rolando Reategui, José Luna, Marco Falconi y Rosa Mavila, quienes destacaron lo anunciado por Sánchez Velarde, acercar el Ministerio Público al ciudadano y fortalecer la labor fiscal en sus distintas modalidades, sobre todo en el área de prevención de delito. El fiscal de la Nación ha ejercido por casi 10 años como fiscal superior titular de Lima, de 1994 al 2004. Además, fue fiscal adjunto superior y fiscal provincial provisional. Informó Perla Villanueva, Congreso Noticias. Hasta aquí las informaciones en Congreso Noticias, edición matinal. Con nosotros será hasta mañana, minutos antes de las 8. Los dejamos ahora con los titulares de esta jornada informativa. Leyes de sicariato juvenil y acoso callejero fueron las más importantes en seguridad ciudadana aprobadas por el Congreso en legislatura 2014-2015. Presidenta del Congreso participó en juramentación de fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde. En Comisión Orellana, presidenta del OCE revela que la Contraloría detectó 524 cartas fianzas relacionadas a COPEX con gobiernos regionales y locales. Comisión de Educación comprobó que en Chachapoyas aún no se implementa la nueva ley universitaria. Así lo reveló su presidente Daniel Mora. En esta edición les presentaremos un informe sobre la preparación del Ponche de los Libertadores, bebida emblemática con la que se brinda los 28 de julio.